Entonces, profesora Rocío, por favor, si podemos empezar ya, le agradeceré. Todos apagamos, por favor, nuestros micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Yo soy Rocío Ramírez, soy otorrinolaringóloga del Hospital Sabogal. En este momento voy a presentarles el artículo seleccionado para esta segunda evaluación de la obesidad de Noel. Y esta presentación está basada en el artículo sobre prevalencia y determinantes sociales del sobrepeso y la obesidad. El título original es el que ustedes están apreciando en este momento. Está, como dijo el doctor Andonaire, esta evaluación se basa en una encuesta nacional que se realizó a diferentes hogares, aproximadamente 23.000, y de los cuales aproximadamente 70.000 personas como integrantes de estas familias fueron evaluadas. Estos son los autores y el artículo pues nos brinda una introducción haciéndonos recordar pues que la obesidad está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia. Nosotros en nuestro país tenemos que considerar que nos encontramos en una transición epidemiológica nutricional. Nosotros tenemos simultáneamente pacientes que pueden estar malnutridos, pacientes que están en sobrepeso y pacientes que están en obesidad también, pacientes desnutridos, pacientes que están en obesidad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque muchas veces esta transición epidemiológica tiene que ver con una falta de educación que hay en la población, ¿no? Cada vez más la población tiende a consumir más la comida rápida, como lo vemos aquí, la comida rápida, comidas con alta cantidad de grasas saturadas, carbohidratos, alimentos que tienen un alto aporte calórico. Esto, sumado al sedentarismo, a los cambios de estilo de vida y al mayor tiempo que las personas están frente a pantallas tipo televisor, computadora, hace que cada vez más exista exceso de peso, entendido como sobrepeso u obesidad en la población peruana. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es lo que en realidad encontramos en la otra mano de la persona que estamos viendo aquí, que sea una alimentación balanceada, con un aporte adecuado de fibra, con un aporte adecuado de verduras, frutas, carbohidratos, vitaminas, oligoelementos, productos proteicos en adecuada proporción y grasas poliinsaturadas, que es lo que debemos de tener en nuestro aporte dietario diario. Muy bien. Ahora, ¿qué vienen a ser los determinantes sociales? ¿Qué es lo que debemos de remarcar en nuestros alumnos cuando estén evaluando la parte 1, 2 y 3 de la obesidad de Noel? Estos determinantes sociales son circunstancias que tienen las personas a lo largo de su vida, cuando nacen, cuando crecen, cuando se desarrollan, y estos van a hacer que en el futuro estas personas puedan tener una calidad de vida adecuada o no, o puedan desarrollar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, tenemos la educación. Tenemos una gran cantidad de población que puede tener un nivel sociocultural relativamente alto, pero la educación en su salud dietaria no es el adecuado. Puede estar consumiendo alimentos altos en carbohidratos, altos en calorías y bajos en fibra. Igualmente el sexo. El sexo en diferentes estudios argentinos, como lo menciona por ejemplo el artículo, encuentra que existe una mayor proporción de mujeres afectas del exceso de peso en comparación con los varones en otras poblaciones, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.
Otro determinante social que evalúa este artículo es acerca de la pobreza, ¿no? ¿Qué tanto se relaciona la pobreza con el exceso de peso? Pobreza entendida como el ingreso per cápita de cada persona y el ingreso per cápita lo que condiciona que comidas altas en carbohidratos, en calorías, pues de repente puedan estar más a la mano económicamente que una comida alta en proteínas o en vitaminas que tiende a ser un poco más caro. El lugar de residencia también ha sido evaluado como un determinante social, encontrándose que en la zona rural hay menos riesgo de un exceso de peso en comparación con la zona urbana, donde podemos observar en la imagen del lado derecho una zona, digamos, con mayor desarrollo, pero con un mayor riesgo de exceso de peso. En este artículo, pues, consideran dentro de los materiales y métodos, que es un estudio observacional, es transversal, y lo que debemos de rescatar de este artículo es que a diferencia de otros que han podido, que de repente son más recientes o lo que evalúan es en poblaciones específicas, cautivas, ¿no? Independientes, en este artículo es toda una evaluación global de diferentes etapas de desarrollo de la persona, desde menores de 5 años, niños, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. Esa es la riqueza de este artículo. Entonces, se desarrolló en el marco de una encuesta nacional de hogares, ¿no? Aproximadamente 22.000 hogares fueron seleccionados y la cantidad de personas fueron 69.000, como ya lo dijo el doctor, ¿no? Las técnicas e instrumentos de recolección que han tenido son las medidas antropométricas que se tomaron de acuerdo a los métodos internacionales recomendados por diferentes instituciones. Entonces, esta antropometría va a depender mucho de la edad del paciente que estamos evaluando, y pienso que es lo que debemos de remarcar en nuestros alumnos cuando hagamos la evaluación de la obesidad de Noel. ¿Qué edad tiene mi paciente que estoy evaluando? ¿Lo puedo evaluar con IMC o tengo que evaluarlo con tablas? Por ejemplo, en niños, en este estudio, es lo que nos dice. En niños menores de 5 años han sido evaluados con las tablas ya conocidas, con el coeficiente Z de peso para la talla, y han considerado el sobrepeso cuando estaba por encima de 2 o menos o igual que 3. Y la obesidad cuando está el peso para la talla por encima de 3 desviaciones. Preescolares y adolescentes igual siguen considerando los coeficientes Z, pero esta vez de índice de masa corporal. Ahí ustedes pueden apreciar cuándo han considerado sobrepeso y obesidad. Y en adultos jóvenes ya han considerado el índice de masa corporal solamente, ¿no? Que ya debemos de recordar a nuestros alumnos las unidades, ¿no? Peso en kilogramos sobre la medida de la talla en medida en metros al cuadrado. Una acotación ahí, hacerles recordar de repente a los estudiantes que hay situaciones durante la vida de una persona pues que van a variar, por ejemplo en gestantes. ¿Cómo hicieron para evaluar gestantes en este estudio? Han considerado el cálculo del IMC pregestacional, ¿no? Eso se encuentra en su cartilla de control prenatal. Y en los adultos mayores, pues con el IMC también fue considerado. ¿Qué más en este estudio? ¿Cómo han considerado pobreza ellos? Porque cada uno puede tener su definición de pobreza, pero ellos lo han hecho bajo un enfoque monetario, sobre lo que habíamos comentado del ingreso per cápita. Cuando una persona es considerada un hogar pobre y cuando un hogar pobre extremo. Y aquí vemos, traté de buscar unas imágenes relacionadas. El hogar pobre es cuando hay alimentación, ustedes ven un tremendo plato ahí, pueden por lo menos solventar la alimentación. De repente la parte de vestimenta, educación, ello no, pero la alimentación sí, a diferencia de un hogar pobre extremo, en el cual no hay ni siquiera para solventar la alimentación. Esa es la diferencia como ellos lo han considerado. Muy bien, entonces
Dentro de la primera gráfica que podemos observar ahí, dentro de los resultados, lo que nos habla el artículo es que no existe una distribución homogénea, es una distribución heterogénea en cuanto a cada departamento del Perú, el cual está afectado. No va a ser igual ni por departamento ni por grupo etario, porque como sabemos, la urbanidad, la ruralidad, la pobreza o pobreza extrema, la educación, los determinantes sociales que ya hemos hablado, es diferente en cada departamento de nuestro país. Existen departamentos, como lo podemos ver aquí, ¿no? Donde se encuentra más sombreado adultos, adultos jóvenes, es la edad donde mayor frecuentemente vamos a ver afectación de exceso de peso en nuestros pacientes. Y en los niños menores de 5 a 9 años también hay una afectación en esas edades, ¿no? Pero sobre todo en los adultos jóvenes y adultos. Muy bien. Ahora, seguidamente existen una serie de tablas, son varias, las cuales nos presentan, pero lo que debemos de resaltar acá es que a diferencia de, de los artículos que presenté a nivel de la introducción, donde consideraban en otros países a las mujeres con mayor afectación que los varones en cuanto a los niños, aquí en este artículo pues encuentran que hay una mayor afectación a nivel de los varones. Es bastante menor, bueno, en 5 a 9 años, adultos jóvenes, adultos, el exceso de peso va a afectar a 1 de cada 4 niños entre 5 a 9 años y 2 de 5 adultos jóvenes, 2 de 3 adultos y 1 de cada 3 adultos mayores. Seguidamente, esto es a nivel general, y a nivel específico por grupo etario es como se va a analizar, ¿no? Aquí encuentran en el artículo que el sobrepeso y la obesidad va a ser mayor en los niños y está relacionado con la urbanidad, el mayor acceso a los servicios, y va a aumentar conforme disminuye el nivel de pobreza. O sea, mayor capacidad económica, va a haber mayor riesgo de tener obesidad o sobrepeso. Seguidamente, bueno, seguimos aumentando en el grupo etario, ¿no? Aquí, para este grupo etario va a ser bastante similar. En niñas y niños, la obesidad fue mayor en cuanto al sobrepeso, pero para la obesidad va a ser mayor en los niños, ¿no? Existe un predominio a nivel de la zona urbana también y va a aumentar notablemente conforme disminuye el nivel de la pobreza. En cuanto a los adolescentes, el sobrepeso aquí, solamente en este grupo etario, va a ser mayor en las mujeres, el sobrepeso, pero la obesidad va a ser mayor en los varones. Ambos van a igual predominar en la zona urbana y aumentar a medida que disminuye el nivel de pobreza, ¿no? Esto se va a ver, va a ser un patrón que se va a encontrar en la mayoría de nuestras tablas y de los grupos etarios con respecto a la urbanidad y al nivel de pobreza. En cuanto a los varones, el sobrepeso va a ser similar, no hay una mayor diferencia, pero donde sí encontramos más diferencia en cuanto al sobrepeso, mayor en varones, la obesidad fue mayor en las mujeres, el sobrepeso en varones y la obesidad mayor en las mujeres, ¿no? Ambos notablemente igual mayores en la zona urbana y aumenta conforme disminuye el nivel de la pobreza. Para terminar, los mayores de 60 años, los adultos mayores, el sobrepeso y la obesidad lo encontraron aquí mayor en las mujeres y va a ser más predominante en la zona urbana, igual, ¿no? Y disminuye conforme aumenta a medida que disminuye el nivel de la pobreza. Entonces, para caracterizar, para predecir en todo caso, de acuerdo a estas características de pobreza, sexo, nivel educativo y cómo se va a relacionar al exceso de peso, entonces lo que mayor relación se encontró es en cuanto a la pobreza y a la urbanidad, ¿no? Estas características van a ser casi comunes a los diferentes grupos etarios y como podemos observar ahí, pues la característica de ser no pobre
va a tener, no atraviesa la unidad, al menos donde hemos seleccionado de color rojo, y va a tener una relación. Igual en la parte de en el área de residencia, en el área urbana. Entonces, ¿qué conclusiones nos plantea el artículo? Dentro de los principales hallazgos es que va a existir una tendencia al aumento ascendente. Y esto es del año 2012. Ya han pasado 8 años, los estilos de vida han cambiado, esto debe estar, traté de buscar uno más actual, pero en verdad con la cantidad de población no encontré. La obesidad a medida va a aumentar con la edad, excepto durante la adolescencia en adultos mayores. El sobrepeso y la obesidad afecta más a la población adulta, se asocia con la urbanidad y la condición de no pobreza. Los niños menores de 5 años van a tener una prevalencia de sobrepeso de 6.4 y obesidad de 1.8, más prevalentes en la zona urbana y menos prevalentes en la sierra y en la selva, donde probablemente encontremos más grados de desnutrición. Uno de cada 4 niños peruanos entre 5 a 9 años tuvieron exceso de peso. El riesgo de ser obeso en la edad adulta es 2 veces mayor para un niño obeso que para un niño con estado nutricional normal. De ahí la importancia de generar una educación dietaria o en alimentación a los padres para que sea una enfermedad, pues, si sabemos que es crónica, puede ser prevenible para cuando estos niños ya sean adultos. La prevalencia de esta obesidad fue mayor en niños peruanos que en las niñas. Los resultados van a mostrar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, de sobrepeso en 11% y obesidad en 3,3% en adolescentes. Entonces, ¿qué ideas fuerza nos deben quedar de estos de este artículo? ¿No? Son 2, porque los objetivos eran 2. Prevalencia y determinantes sociales. Si hablamos de prevalencias, los números que nos deben quedar en la cabeza son que el sobrepeso y la obesidad es mayor en nuestros adultos jóvenes, aproximadamente 62,3%, y de todos los grupos etarios ha sido menor en los niños menores de 5 años, 8,2%. Entonces, de nuestros adultos jóvenes, de 100 adultos jóvenes, pues casi más de la mitad pueden estar en estos problemas de sobrepeso y obesidad, y eso condicionará enfermedades de alto impacto en nuestra salud pública: hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares, ACVs, SAOS, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y la otra idea que también debemos fijar es en cuanto a los determinantes sociales. De todos los que se planteó, ¿cuáles están mayormente relacionados? Y ¿cuáles son los que se encontraron? Es la condición de no ser pobre y la condición de vivir en el área urbana. Estos son los que más se han relacionado con el exceso de peso en la población peruana, ¿no? Además, el artículo brinda ciertas sugerencias, como la modificación de estilos de vida, promover una salud basada en actividad física, basada en consumo de alimentos saludables, fibras, deportes, tener una rutina diaria de sueño, ¿no? Básicamente, ejercicio, menor número de horas de televisión, de sedentarismo, de exposición a pantallas, y sugiere intervenir en grupos de salud ocupacional de diferentes instituciones, tanto privadas como del gobierno, ¿no? Básicamente. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí comparto 2 pequeñas fotos del año pasado, momentos muy felices e importantes para nosotros, y yo pienso que podemos continuar con la obesidad, analizando el caso del ABP.